Sancochado con Chacho Hidalgo en PBO. Bueno, a esta hora de la mañana, cuando son las 11:17, habitualmente uno disfruta de un sancochado a la hora del almuerzo. Pero aquí en PBO adelantamos el sancochado porque tiene que ver con nuestro buen amigo Chacho Hidalgo y toda la información en referencia a la política actualizada. Chacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Héctor Felipe. Como tantas otras veces, venimos a hablar de elecciones. Venimos a hablar de elecciones y sobre todo porque todo el país está polarizado por las actas que están pendientes. Pero podría decir a estas alturas que el resultado final va a ser a favor de Keiko por 50.5 y 49.5 y lo voy a demostrar. ¿Ese es tu cálculo? Ese es mi cálculo. Podría variar un poquito, pero básicamente podemos decir que Keiko Fujimori ha triunfado en esta segunda elección. Ajustado, sí. Hubo sustos en el domingo, pero no es la primera vez. Sucedió en el año 2000 y a eso nos vamos a Pero referir más entendiendo tarde. que hay una brecha favorable en este momento de aproximadamente 19.000 votos que corresponden al señor Roberto Sánchez, que aún permanece en el primer lugar. Tú me dices que eso va a cambiar. Claro, hubo 70.000 ayer en la noche. Ha empezado una remontada básicamente por las mesas que vienen del exterior y también las mesas que están llegando de Loreto. Mira, en la convención que sería, digamos, el bastión fuerte de, ¿cómo se llama?, del señor Sánchez, y donde se supone que hay estas mesas 9.000 que no se han objetado y han vuelto a pasar con 100%, 990%, una barbaridad. Las famosas 900K. Claro, ahí podría, digamos, haber unos 90.000 votos a favor de el señor Roberto Sánchez, de Fuerza Popular, del señor Roberto Sánchez, Juntos por el Perú. Pero en la parte rural de Loreto hay 236 actas pendientes. Esto tiene que ver con la ribera, no sé si conoce esa zona, Flor de Punga, Requena, Maquía. Claro. El tránsito de Lucayali hacia Iquitos. Todo es fluvial por ahí. Todo es fluvial, Caballococha, Sí. Chimbote, Puerto Alegría. En general, una serie de caseríos a lo largo del río. Ahí yo creo que, tirando para abajo, Keiko podría traer 30.000 votos de diferencia. Pero también viene lo del extranjero, que faltan 1.728 mesas. A esto te digo a las 10:30 que hice el cálculo. Un cálculo bastante pesimista habla de 60.000 votos favorables. ¿Eso qué significa? Que TAS se anularía. Más o menos el partido, digamos, en la primera etapa terminaría empatado. Y ahora, como estamos en Mundial, vamos a los penales. ¿Qué falta? O sea, sería definición de penales entonces. Penales, pero con la salvedad que la candidata, Fujimori, tiene más actas observadas que lo que tendría el señor Sánchez. En Lima, por ejemplo, tiene 914, que es un peso, digamos, irremontable. Porque el señor Sánchez tendría en Cusco la convención, que son 50, quizás en la Sierra de Anca, no es todo tampoco, porque en Chimbote gana Keiko. Apurima 10, Arequipa. No, en general, y creo que ya la victoria está cantada, ¿no? La victoria está cantada para Keiko Fujimori, y eso lo ha sentido el capital ayer en la tarde. Por eso que el dólar, podemos hablar después, vamos, del tipo de cambio. Pero ahora mira, no es la primera vez que sucede esto. No sé si me puedes poner el gráfico 2 para ver lo que sucedió en el año 2000. En el boca de urna del año 2000, que lo dio el señor Alfredo Torres, yo trabajaba en esa época en Canal N, tuvimos que anunciar el boca de urna. Está abajo está Chacho. Así, Sí. Acá está. Y tuvimos que anunciar como victorioso a Toledo con 56 y a Alberto Fujimori con 49.4. Y tuvimos que tener el papel, protagonizar el papelón de 4 horas más tarde salir a decir que se había volteado, digamos, el partido, que Alberto Fujimori tenía 54 contra 46. 446.
pero acabó en la primera vuelta con 57-43 y la segunda vuelta con 74-25 porque Toledo se retiró, una situación... Se recuerda, se recuerda del tema del año 2000, ¿no? Es lo que ha pasado ahora. Claro, con la diferencia que Keiko no se ha puesto la vincha, no como salió Toledo a gritar fraude y casi se incendia la pradera, ¿no? Y ahí está lo que representa el 2026, ¿no? Con boca de urna, conteo rápido y final aproximado. Claro, ahora salió que se alegraron muchos cuando el conteo rápido, digamos, volteó, digamos, la diferencia que tenía Keiko Fujimori, salió 50.3, 49.7, ¿no? Pero creo que esto se va a revertir muy pronto. Según tus cálculos. Según mi cálculo, yo creo que en la noche o mañana ya están empatados y así nos vamos a la definición en la batalla del campo de Marte, porque ahí va a ser... La definición de penales, como dices tú. Claro, definición por penales, pero claro, 9 penales tiene para patear Keiko y Sánchez tiene para patear 4. O sea, bueno, dentro de la tensión política que estamos viviendo todos, hay que hacerlo algo lúdico, algo entretenido, pero en realidad se está jugando el futuro de nuestro país en los próximos 5 años. Se está jugando el país, ¿no? Y sí. Mira, y si el segundo tema que tendría que ver, que vamos a verlo, es el tipo de cambio. ¿Qué ha sucedido ayer? A ver, ¿qué sucede con el tipo de cambio? El dólar también tiene algún movimiento, y esto en referencia a la situación política que está viviendo nuestro país. Y vamos a revisarlo con Chacho Hidalgo. Adelante, por favor, mi querido. Mira, amigo. Cuando estaban desayunando, los inversionistas, digamos, estaban tranquilos, pero la situación era agridulce, ¿no? No es un secreto que no tiene mucha simpatía con la candidatura del señor Sánchez, pese a que está mi amigo Pedro Franque al lado de Roberto Sánchez. Pero rápidamente empezó a atrapar el dólar. A las 10 de la mañana ya estaba en 3.50 y llegó hasta 3.53 a la mitad de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Ya tuvo un pico con 3.52. O sea, hay que entender que estamos revisando en este momento una estadística que indica cómo se manejó el dólar en referencia al tema político, cómo reacciona el dólar, ¿no? Claro, vinieron noticias de que faltaba contabilizar el extranjero. Creo que se filtró un audio de José Klimper, de Pepe Klimper, y bueno, digamos aplacó, amainó los ánimos de las huestes fujimoristas. Pero también el BCR hizo lo suyo porque salió a vender 300 millones de dólares. También, ¿no? También. O sea, siempre hay un movimiento, siempre hay una reacción en el tipo de cambio con la política. Está ligado, ¿no? Está ligado, pues. No hay cosa más nerviosa que un capital, dice, ¿no? Sí. Y los fondos de inversiones, bueno, tienen que salir a jugar su partido, ¿no? También. Pero también muchas personas podrían haber ganado con esta una especulación, ¿no? Claro, siempre se presta a suspicacia. No estoy acusando a Alfredo Torres, pero... No, ¿cómo lo vas a acusar al señor? Pero de todas maneras, ese susto ha provocado que el tipo de cambio trepe, ¿no? Y el susto también tuvo una reacción por parte del señor Sánchez, ¿no? Que hizo su balconazo. También. Hizo su balconazo, claro. ¿No? Pero mira cómo las reacciones son diferentes. Tú que eres un analista, se preparó un estrado en la parte frontal de Barbadillo. Claro. Se improvisó un estrado, lo armaron en media hora. Ya. El señor Sánchez ingresó y al momento de recibir el flash, que no fue a favor de él, salió raudamente y se olvidó de los simpatizantes. Hubiera sido un lindo detalle político que por lo menos tome la palabra y lo salude, ¿no? Pero sí esperó el tema del pronunciamiento del conteo rápido. Sí, y ahí sí por la noche hizo una reacción con su balconazo, ¿no? Claro, ahora lo que nos llama incertidumbre, claro, la variable, ¿qué pasó con el conteo rápido, no? ¿Por qué se equivocó hoy? Pues claro, hay niveles de tolerancia, ¿no? Pero quizá debería haber dicho que había un empate más estrecho. Algunos estadísticos, que tengo muchos amigos, ¿no? Propios de la actividad. Yo estudiaba en la Universidad de Ingeniería, conozco a muchos profesores. Me señalan que quizá el diseño muestral está, digamos,
falta pulir, ¿no? No voy a decir que está mal hecho. Sucede que las empresas encuestadoras dan servicio de encuesta, voy a decir, valga la redundancia, estadísticos a muchas empresas para la venta de, digamos, leche, jabón, cerveza, ¿no? Y fideos. Investigación de mercado. Investigación de mercado. Entonces ellos tienen un diseño basado en este tipo de demanda. Y algunas veces no consideran algunas localidades que no tienen mucha capacidad adquisitiva, pero que sí tienen mucha población. Claro, que claro, no las incluyen en el muestreo. No las incluye o las subvalúan, ¿no? Por ejemplo, los Huitotos, los Achaninca, digamos, hay muchas, digamos, muchas comunidades. Algunos le llaman no contactados porque no tienen DNI, pero conforme va avanzando, digamos, la formalización del Estado, se va avanzando en ese registro, ¿no? Yo creo que atribuyo que quizás haya subvaluado la presencia de Keiko Fujimori en esta ribera de la selva, porque como recordamos, ella hizo una campaña pueblito por pueblito, ¿no? Claro. Digamos, por la trocha, ¿no? Ha ido acercándose a los chancas. No, allá quienes podía hablar. Los Huitotos, Chava, Chipivos, los etcétera. Chipivos, ¿no? Los Chipivos. Las comunidades que habitan en estos lugares, ¿no? Claro. Pero en realidad te digo, o sea, al final el tema político en campaña, y yo felicito de ello, los proponentes o los postulantes a los cargos públicos se acercan, pero ya en ejercicio esto debería mantenerse porque es la reacción de los pueblos olvidados lo que hace que las personas le den la espalda. E inclusive, como lo comentábamos ayer, estos pueblos en realidad tienen como un jefe, ¿no? Y votan en bloque. O sea, se ponen de acuerdo y hacen un bloque de votación y todos votan por igual. O también votan por la última visita. Claro, lo más reciente. Lo más reciente, pero como son, digamos, un poco apetecibles porque no implican un gran bolsón de votantes, algunas veces no se visita o es muy sacrificado. Claro, y muchas veces la decisión de la votación implica la campaña que está acompañada por una dádiva. O sea, le llevas un kilito de azúcar, un kilito de arroz, y esto también emociona al votante en este tipo de situaciones, ¿no? En este caso de la selva creo que poco, porque ellos de todas maneras se organizan también, ¿no? El que menos tiene su gallinita, sus aves de corral, y hay mucha fruta a lo largo de la ribera, ¿no? Es una situación bendita. Podría ser también un tema, como dices tú, más emocional y de recordación con la última visita, ¿no? Claro, pero como las campañas se han hecho más cortas, muchos candidatos no se toman el trabajo de hacerlo Villorio no han por tenido Villorio, el espacio, ¿no? El espacio, pero claro, es la vieja campaña electoral que hizo muy bien Fernando Belaúnde, ¿te acuerdas que decía Villorio por Villorio? Sí. Pero el APRA desde siempre lo hizo, ¿no? Alan García, me tocó acompañar a Alan García por la ribera del Ucayali punto por punto, básicamente como esto, es decir, que los americanos le llaman en la técnica electoral el face to face. El face to face. El que hizo, el primero fue John Kennedy, ¿no? Recordado presidente de los Estados Unidos, que ganó con esa campaña de pueblito por pueblito. De acercarse a las personas. Le ganó la elección a Nixon. Sí. Bueno, eso está. Y finalmente, el tercer tema tiene que ver con los retos del próximo gobierno, que ya podríamos hablar de los retos de la señora Fujimori. El reto principal es que tiene que hacer un gobierno de ancha base, ¿no? Digamos, abrir el fujimorismo a todas las sangres, a todas las tendencias. Por lo menos ese es el mensaje que hemos podido encontrar en ambos. O sea, en las últimas declaraciones, ambos tienen ese mismo perfil. El perfil de concertación, de acercamiento, por lo menos lo están diciendo antes de el resultado final, ¿no? Esperemos que esto continúe y también sea una reacción de los que se acerquen o de los fanáticos, o de los que estén del lado de cada uno, ¿no? No, pero no se ha visto eso en la señora Fujimori. Las listas parlamentarias básicamente lo ha hecho con los suyos, ¿no? No se ha visto muchos invitados, por lo menos en la confección de las listas. Pero ahora le toca escoger un gabinete, escoger un primer ministro,
Y tiene que ser gente pues de mucha sapiencia, ¿no? Porque la situación es bastante difícil, ¿no? Mira, lo que tú dices es muy cierto. Acá lo que tendría que reaccionar o lo que tendría que motivar la reacción de la señora Fujimori en caso que sea la ganadora o el señor Sánchez, porque todavía no se define, Yo ya dije es que, incluir, ¿no? sí. Que sea un gobierno de inclusión con personas preparadas, como tú bien dices. Claro, y eso, que tenga mucha experiencia política, ¿no? Porque te acuerdas que el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo un gabinete de lujo. Tú sumabas los cartones y bueno, tenías para una papelería, Sí. ¿no? Y gente que había estudiado en Harvard, digamos, en Europa, en grandes universidades, pero a la hora de los logros fue un fracaso total, ese Sí. llamado gabinete de lujo, ¿no? Fue para la fotografía, que ¿Te acuerdas que hacían incluía hacer gimnasia? ejercicio, sí. Durante una semana hicieron ejercicio en la puerta del palacio, ¿no? Claro, pero Sí. vino después la compra de lacto sobrevalorada, la huelga del SUTE, el arreglo de chincheros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, Chacho, habrá oportunidad de seguir hablando. Vamos a ir directamente a las dónde? noticias con Judy Rodríguez en un ratito. No, pero antes, ¿no? Pero antes, ¿qué hacemos? Tú dirás. La canción. La canción, pues tiene que ser para cerrar la conversación. Acá nuestro eslogan es la canción para cerrar la conversación. Ahí estamos. Ahí ¿Y qué estamos. canción te gustaría, mi querido Chacho? Decisiones. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Cae muy ahora. bien, ¿ah? ¿Para Keiko? Declarar. Rubén Cada quien Blades con su- nosotros. Canción editada en el año 1984 con los 6 del Solar. Claro. Qué buena canción, qué buena canción. Tú sabes que esta canción tiene más de 5 minutos. Y los Sí. productores de radio le dijeron, vas a fracasar con este disco, porque nadie te va a poner tu música, porque son muy largas. O sea, Pero esto- un programador de radio prefiere poner 2 canciones en vez de una tuya. Claro. Y al final mira cómo la razón y cómo la gente apoyó y sostuvo el éxito del gran Rubén Blades con este disco. Tremenda canción, ¿ah? Tremenda Otra canción. Tremenda. Y con esta La canción... poesía hecha salsa. Sí, y con esta música de Rubén Blades vamos a ir a una pausa. Gracias a Chacho que estuvo con nosotros y a quienes en este momento sintonizan el programa.